Pero bueno, la semana pasada en clase terminamos de hablar del tema de los instrumentos y sistemas de protección de derechos humanos. Por eso el viernes íbamos a arrancar con este tema, que es el fundamento y la caracterización del derecho de la guerra. Dentro de lo que hemos hablado del derecho internacional público, hemos abordado hasta el momento dos grandes cosas. La teoría y fundamentación del derecho internacional público como tal, y en un segundo momento los derechos humanos como forma de derecho internacional público. A partir de ahora y durante unas cuantas clases nos vamos a enfrentar a esto, al derecho internacional humanitario o derecho de la guerra, como forma de derecho internacional público. Pero antes de empezar a hablar de eso, pues vamos a escuchar a Mayra durante estos siguientes 10 minutos para que Mayra nos cuente lo que nos haga un pequeño resumen de lo que hablamos la semana, el viernes, el jueves pasado en clase. Entonces, Mayra, estamos listos para escucharte. Gracias, profe. Entonces, el objetivo de la sesión anterior fue abordar diferentes instrumentos, leyes, normas de protección de los derechos humanos y analizar los elementos de justicia subsidiaria internacional y la caracterización y fundamento del llamado derecho de la guerra y los principales instrumentos de protección de los derechos humanos. La clase pues se inició preguntando qué son los instrumentos de protección y se dijo que pues son tratados y textos internacionales que sirven como fuentes legales para el derecho internacional que nacen por la voluntad de los estados. Estos instrumentos de protección pues se clasifican en dos, que son las declaraciones y convenciones. La primera, pues las declaraciones que son adoptadas por organismos supranacionales, como la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se dijo también que la naturaleza es declarativa, por lo que jurídicamente no son vinculantes, pero pueden ser políticamente autorizadas. Es decir, que una declaración de las Naciones Unidas no es jurídicamente vinculante porque no es considerado un tratado internacional, ya que no es considerado un contrato y es políticamente autorizado, por lo que es voluntario de los estados. Y además, pues a menudo presenta principios rectores, eso quiere decir principios supremos de protección a los derechos humanos, como el respeto a la vida, a la religión, al género, entre otras. Se mencionaron también las declaraciones internacionales. em, la primera fue la Declaración de los Derechos del Niño, luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la más importante, ya que de 1948, pues es de la Organización de las Naciones Unidas, que se considera pues la principal fuente de protección de los derechos humanos. Declaración sobre los derechos de las personas con discapacidad, la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo y Declaración y Programa de Acción de Viena. Declaración de las Obligaciones y Responsabilidades Humanas, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural del 2001, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007 y la Declaración de la ONU sobre Orientación Sexual e Identidad de Género del 2008, que por primera vez es reconocida por las Naciones Unidas. También se habló acerca de las declaraciones regionales, que también pues vienen siendo los instrumentos regionales, y es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948, la Declaración de Derechos Humanos de la ASEAN del 2009, la Declaración de El Cairo de los Derechos Humanos en el Islam de 1990, se mencionó que es una de las más importantes porque se pronuncian acerca de derechos humanos haciendo énfasis sobre el Islam, que tienen muchas prohibiciones hacia las mujeres y también hacia los niños. La Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1980. Eh, por segundo, entonces, aparte de la primera que eran las declaraciones, ahora la otra forma de protección de los derechos humanos son las convenciones, que se mencionó que son tratados multipartidistas que están diseñados para ser legalmente vinculantes, que incluyen un lenguaje prescriptivo y específico que requiere la ratificación de cada estado. Se mencionó que las convenciones también son tratados internacionales y que Colombia ha ratificado y firmado muchos tratados que tienen validez en el bloque constitucional. Y una de las más pues, importantes mencionadas en clase fueron
convenciones sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial de 1965, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes de 1984. Dentro de esas convenciones también se mencionaron las convenciones regionales de África, América, Europa y Medio Oriente. Entonces, de África fue la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño. En América fue la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. En Europa fue el Convenio Europeo de Nacionalidad y el Convenio Marco por la Protección de las Minorías Nacionales, y el Medio Oriente la Carta Árabe de Derechos Humanos. También se mencionó el caso de la periodista de Ginette Bedoya, que ella interpone demanda ante la Convención de Derechos Humanos por la violencia hacia la mujer. Entonces se mencionó otros elementos de la clasificación, que son las recomendaciones similares a las convenciones, porque nacen de la voluntad de los estados, pero no son ratificados por los estados porque no les sirven a los mismos como estándares generales de práctica de normas de derechos humanos o en los estatutos de los tribunales u otras instituciones. Se hizo pues una pregunta para reflexionar, y es si los instrumentos de protección de los derechos humanos, sea de carácter internacional o regional, constituyen una herramienta que debe ser considerada de obligatorio cumplimiento. Teniendo en cuenta que las declaraciones no tienen carácter vinculante, considera que éstas deberían ser vinculantes y en caso de no ser cumplidas los estados deben ser sancionados. Entonces, los compañeros en unánime respuesta, pues consideraron que debe ser vinculante para que el Estado tenga un compromiso con los tratados, y si no son cumplidas, pues tener sanciones para no pasar por alto los crímenes, puesto que a los niños en Colombia se les considera como máquinas de guerra y que no son protegidos por el mismo Estado. También se tomó el ejemplo de China, que tiene organizaciones internas de fachada que no protegen los derechos, sino que los ciudadanos son controlados por un gobierno comunista que busca adueñarse del actuar de las personas y vulnera los derechos inherentes de las mismas. Se estipuló que las sanciones no solo sean monetarias, sino morales o de contrataciones con otros estados. Además, pues la profe también mencionó que siempre hablamos de violaciones en países tercermundistas, pero que los países primermundistas o potencias mundiales también realizan o cometen muchas veces más esas violaciones hacia los derechos humanos. Y se concluyó que la ONU pues fue creada para incentivar a los estados, no para imponer normas y reglas. Y pues que debemos ir más allá de esas sanciones, si es vinculante o no, porque pues de todas formas los delitos seguirán existiendo, pero se debe buscar pues una forma para reducirlos. Esa fue la clase del jueves, profe. Muchas gracias, Mayra, por ese resumen. Nos da también un recorderis de lo que habíamos conversado y nos permite pues seguir adelante con nuestra clase. Entonces, mañana escucharemos a Laura con lo que conversemos el día de hoy. Como les dije, vamos a empezar a hablar sobre el llamado derecho de la guerra, también pues el derecho internacional humanitario o también llamado derecho de la guerra. Y para entenderlo tenemos que primero saber qué es el derecho internacional humanitario. El derecho internacional humanitario o DIH, a partir de aquí siempre me van a escuchar mencionarlo como DIH, me van a leer abreviarlo como DIH, entonces para que lo tengan presente, es una rama del derecho internacional público que atenúa y limita los efectos que los conflictos armados dejan en las sociedades. Protegiendo entonces a las personas, a la sociedad civil o a aquellas personas que no participan en las hostilidades o que hayan decidido retirarse de la guerra,
Y pues el derecho internacional humanitario es una manera de regular los métodos, de regular los conflictos armados internos, bien sea guerras internas o guerras internacionales. Este se compone entonces de una serie de normas que están reflejadas casi todas en los convenios de Ginebra de 1949, los cuatro convenios de Ginebra y los protocolos adicionales a estos convenios de Ginebra. La regulación de la conducta en los conflictos armados es la norma Ius in Bello, que es la norma de derecho internacional humanitario que regula pues todo esto. Termina entonces el derecho internacional humanitario siendo muy importante porque es una de las herramientas más poderosas, quizá la más poderosa, con la que cuenta la comunidad internacional en este momento para garantizar la seguridad y la dignidad de todas las personas en tiempos de guerra, no solamente de las personas que no participan en las hostilidades o que han dejado de participar en ellas, sino también de las personas que participan de los conflictos armados internos. El fin último del derecho internacional humanitario entonces es preservar la dignidad bajo un principio rector y un principio que dice que incluso la guerra tiene sus límites. Este tema del fin justifica los medios o de que la guerra no tiene moral o de que la guerra no debe ser ética, no es así. Y eso es lo que hace el derecho internacional humanitario, o eso es lo que busca el derecho internacional humanitario, regular los conflictos nacionales o internacionales. Una de las personas que más ha protegido y que más ha hablado en pro de defender los derechos humanos y que la guerra se regule es Madiba, Nelson Mandela, el líder sudafricano que luchó contra el apartheid. Y Nelson Mandela nos habla de los convenios de Ginebra y nos dice, los convenios de Ginebra continúan recordándonos con gran fuerza la obligación que todos tenemos de cuidarnos mutuamente. Probablemente sí, probablemente el hombre tenga que incurrir en conflictos, probablemente las guerras sean inevitables, pero siempre hay una manera de regularlo para que los daños no se maximicen, sino que por el contrario los daños sean lo más pequeños posibles y no se afecte la dignidad humana, que es lo más importante y lo que todos debemos tratar de proteger en el ámbito nacional o en el ámbito internacional. La norma Ius in Bello, de la que les hablé hace un momentito, es aquella que define las prácticas aceptables mientras se está en guerra, las reglas del derecho de la guerra, y sus disposiciones se aplican a todas las partes en el conflicto, bien sea un Estado, un grupo armado al margen, un grupo armado al margen de la ley, personas de la Cruz Roja, de la Iglesia, de la sociedad civil, etcétera, etcétera, independientemente de cuál sea la causa del motivo y cuál sea la causa que defienda una u otra parte. Cuando aplicamos la norma Ius in Bello, cuando se entra a regir la norma Ius in Bello, esta entra a regir, no importa quién está en el conflicto, quiénes sean sus líderes, por qué estén peleando, eso no tiene nada que ver. Aquí lo que la norma busca es regular aquellas cosas que están permitidas por el derecho de la guerra, aquellas cosas que, entre comillas, son legales en el marco del derecho de la guerra y que van a regular las confrontaciones armadas. ¿Qué nos busca o qué buscamos con el derecho internacional humanitario? Las normas de derecho internacional humanitario entonces lo que buscan es limitar el sufrimiento de las personas en tiempos de conflictos armados. No es necesario que se maten todos con todos, no es necesario que haya hostilidades, sino que lo que buscamos es que el daño sea mínimo, que se minimice lo que está pasando en términos de derecho internacional humanitario. Asimismo, las normas de derecho internacional humanitario buscan prohibir el uso de ciertos métodos de guerra, de ciertas armas que no son permitidas, de ciertos métodos como la tortura, como las armas nucleares, como las bombas atómicas, que son cosas que prohíben las Naciones Unidas y cuando digo las Naciones Unidas es la comunidad internacional en su conjunto, de manera tal que pues no incurramos en prácticas que sobrepasan los límites de lo conocido. Las normas del derecho internacional humanitario o las normas del ius in bello son de obligatorio cumplimiento para todas las partes en un conflicto, sean gobiernos, sean ejércitos regulares, sean ejércitos irregulares, sean actores de la sociedad civil, actores de organizaciones, todo el mundo que esté en el marco de un conflicto armado, bien sea un conflicto armado internacional o un conflicto armado interno, tiene sí o sí
que respetar las normas del derecho internacional humanitario. Para hablar de los orígenes del derecho internacional humanitario podríamos remontar hasta hace un montón de tiempo. Una de las primeras fue el llamado Código de Hammurabi, que se dio entre 1728 y 1686 antes de Jesucristo, o la Ley de Manú, que se dio también en el año 400 antes de Jesucristo. Pero ya si vamos a nuestros tiempos, a los tiempos pues después de Jesucristo, podemos hablar del Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra de 1820, o de los inicios del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja de 1859. Y como ustedes recuerdan, el Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que también incluye a la Estrella Roja, son sujetos de derecho internacional público, es decir, tienen la jurisdicción de ser sujetos activos de derecho internacional público sobre quienes recaen acciones de esta norma. El Código de Liber y, por supuesto, los primeros convenios de Ginebra de 1864. Se busca, ¿por qué se busca o por qué nace? ¿Cuál es la importancia o por qué? ¿Quién dijo que había que proteger o que regular las guerras? Porque nos estábamos dando cuenta como sociedad que de una u otra manera estábamos cometiendo cosas, actos que sobrepasaban lo normal, sobrepasaban lo que el hombre entendía como tal, y de una u otra manera esto también genera ciertas violaciones a los derechos humanos que son irreparables. Probablemente haya violaciones a los derechos humanos que con medidas cautelares o con medidas jurídicas se puedan reparar o se puedan minimizar, pero cuando en las guerras se usan instrumentos como la tortura, como las violaciones, estas son cosas que no se pueden reparar, y eso es lo que busca el derecho internacional humanitario entonces, minimizar los efectos de las guerras en las personas. El derecho internacional humanitario moderno, el que conocemos, el que aplicamos y el que usamos hoy, se encuentra contenido en los 4 convenios de Ginebra que se firmaron el 12 de agosto de 1949, y casi todos los estados miembros de las Naciones Unidas son parte de los convenios de Ginebra. Asimismo, estos convenios del 49 se complementaron con 2 tratados, que son los protocolos adicionales de 1977 relativos a la protección de las víctimas en los conflictos armados internos. Hasta el 77 hablamos de las guerras, pero hablamos de aquellas partes que estaban involucradas en la guerra. No hablábamos de las víctimas de la guerra, no hablábamos de aquellas personas que estaban fuera de la guerra. Entonces los protocolos adicionales del 77 pues buscaron también regular la protección de las víctimas y la protección de los terceros que no estaban vinculados en las guerras. De todas maneras, hay otros textos que se han ido condensando y que se han ido acordando por voluntad propia de los estados después de esa época, y son algunos que prohíben el uso de armas y tácticas militares como armas químicas, armas biológicas, bombas atómicas, armas nucleares, y tácticas militares como la tortura o aquellas que protegen los elementos de monumentos históricos y demás. Daniel, la otra fecha es de los primeros convenios de Ginebra que se firmaron. Hay 2 tipos de convenios de Ginebra. Estos convenios del 49 son los que aplicamos hoy en día, pero los convenios de Ginebra de 1864 también dan inicio a normas y prácticas de derecho internacional público. Entonces, ¿cuáles son estas otras normas o estas otras convenciones que se protegen mediante los protocolos adicionales de los convenios de Ginebra? La Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de un conflicto armado interno. ¿Por qué se protegen los bienes culturales? Porque, muchachos, muchas veces cuando hay partes en conflicto, cuando hay un conflicto armado interno, violentar la cultura de un Estado, violentar la cultura de una sociedad es lesionar a esa sociedad como un todo. Entonces, proteger los bienes culturales es una forma no solamente de preservar la historia, sino de preservar las tradiciones y aquello que es inmaterial a un pueblo, que es oral e inmaterial, pero que está intrínsecamente ligado a la esencia de ese pueblo. La Convención de 1975 sobre armas bacteriológicas o armas biológicas, la Convención de 1980 sobre ciertas armas convencionales, la Convención de 1993 sobre el uso de armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1997 sobre las minas antipersona, que prohíbe el uso de las minas antipersona en conflictos armados internos. Por eso
Esa es una de las principales violaciones al derecho internacional humanitario que hay en el conflicto armado interno colombiano, y es que en el conflicto armado interno colombiano se usan y se siguen usando minas antipersona. Y el protocolo facultativo de la Convención de los Derechos del Niño relativo a la participación y protección de los niños en conflictos armados internos o en conflictos armados internacionales. ¿Cómo se debe proteger y qué debe pasar con los niños en el marco de conflictos armados nacionales o internacionales? ¿Cuándo aplicamos las normas del jus in bello? Es decir, las normas del derecho internacional humanitario, en dos tipos de conflictos: en conflictos armados internos, en conflictos armados internacionales, es decir, en guerras entre Estados Unidos y Rusia, entre Colombia y Venezuela, entre Argentina y Uruguay, o en conflictos armados que se libran dentro de un país, como el conflicto armado interno colombiano. Hasta aquí, preguntas, dudas, quejas, comentarios, ¿todo claro? Veamos un corto video donde nos hablan un poquito más del derecho internacional humanitario y de su utilización e historia. Me confirman, por favor, por el chat, como siempre, si se oye el audio bien. Hablar de los orígenes del derecho internacional humanitario implica remontarnos a ese momento en el que Henry Dunant, el suizo, fundador de la Cruz Roja Internacional, por primera vez se cuestionó sobre la necesidad de realizar una asistencia humanitaria para las personas que se encontraban tendidas, heridas en la batalla de Solferino. Estamos hablando de alrededor de los años 1862 y concretamente el derecho internacional humanitario moderno se entiende que fue constituido desde 1864 con el primer convenio de Ginebra para regular el tema del tratamiento que se daba a los combatientes y a las personas que dejaban de ser combatientes en los campos de batalla. Sin embargo, en Colombia podemos datar el origen del derecho internacional humanitario mucho antes, desde 1820 con el Tratado de Regularización de la Guerra de Trujillo, firmado entre Simón Bolívar y Pablo Morillo, el líder de las fuerzas de colonización españolas. En ese momento ya se empezaba a establecer cuáles eran las reglas, un poco fundamentada en un tratado de caballeros, cómo debía regularse el tratamiento que se tenía que dar a los miembros de los distintos ejércitos, tanto del ejército libertador colombiano o de la Gran Colombia como del ejército español. Otro momento importante en la historia de la evolución del derecho internacional humanitario en Colombia fue la Guerra Civil de 1860 y 1861, en el cual las fuerzas oficiales del presidente Mariano Ospina Rodríguez se negaron a reconocer 3 pactos que se habían firmado con Tomás Cipriano de Mosquera, desconociéndolos, y estos pactos eran relevantes para el derecho internacional humanitario. El primero de estos pactos era el Pacto de Chinchiná del 27 de agosto de 1860, en el cual se establecían normas humanitarias como las prohibiciones de matar al enemigo que se rinde, el trato a los prisioneros de guerra y el alivio a los heridos. También estaba la Exponsión de Manizales del 29 de agosto de 1860 y el Armisticio del Chaguán, a través de los cuales se daba el beneficio de una amnistía y se consagraba el cese al fuego. Todas estas normas que demuestran la evolución del derecho internacional humanitario, de normas relacionadas con el conflicto en nuestro país anteriores a la evolución de 1864, que es ese momento en donde se puede hablar de un derecho internacional moderno en el mundo. Igualmente, producto de lo sucedido en esa guerra civil entre 1860 y 1861, se decidió en la Constitución de Río Negro de 1863 incluir el concepto de derecho de gentes, que hacía referencia a la regulación o al establecimiento de normas que regularan el conflicto. Eso está consignado en el artículo 91 de esa Constitución de Río Negro, en el que se establece que el derecho de gentes hace parte de la legislación nacional. Sus disposiciones regirán especialmente en los casos de guerra civil y en consecuencia no podían ponerse término a esas medidas de tratados entre los beligerantes, quienes deberán respetar las prácticas humanitarias y las naciones propias de las naciones cristianas y civilizadas. Posteriormente vamos a ver la consagración
de el derecho de gentes, o un momento de amplia evolución, tiene que ver con la normatividad militar, y es la inclusión de normas humanitarias en el Código Militar de 1881, que estuvo vigente en nuestro país desde 1881 hasta 1944, y en el cual se establece en el libro cuarto, se establecen normas relacionadas con las reglas de derecho de gentes que deben observarse por los jefes en el marco de las operaciones militares. Finalmente, en la Constitución de 1886 se incluye en el artículo 121 la referencia directa a la aplicación del derecho de gentes en caso de confrontaciones armadas, y esta, digamos que cierra ese momento de evolución previo al constitucionalismo colombiano actual, en donde se encuentra consignado el DIH directamente en el artículo 214, numeral segundo de la Constitución de 1991, el cual versa que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales, y dice concretamente que en todo caso siempre se deberán respetar las reglas del derecho internacional humanitario. Hemos visto entonces cómo desde 1820, con el Pacto de Trujillo, ya venía evolucionando el derecho internacional humanitario en Colombia, entendido inicialmente como ese derecho de gentes que planteaba una regularización a los conflictos, y más adelante con la llegada de la Constitución del 91 del derecho internacional humanitario, reconocido como tal en el artículo 214, numeral segundo de la Carta Política. La Corte Constitucional ha también contribuido enormemente a la evolución de lo que entendemos y a la interpretación de las normas de derecho internacional humanitario. En un primer momento, en una sentencia de 1995, la Corte incluso reconoce que las normas de derecho internacional humanitario son normas que tienen el carácter de ius cogens, algo que ha sido ampliamente criticado, pues las normas de ius cogens son normas imperativas del derecho internacional que no aceptan excepciones y que solamente pueden ser derogadas por una norma del mismo nivel, y no es claro que el derecho internacional humanitario en su totalidad como cuerpo normativo tenga esa jerarquía en el orden de fuentes del derecho internacional. Sin embargo, lo que es claro es que se reconoce la aplicación del derecho internacional humanitario consuetudinario, es decir, como consecuencia de la costumbre, de la práctica reiterada por parte de los estados a nivel internacional, y cómo ese derecho internacional humanitario debe ser aplicado de forma directa al interior del ordenamiento jurídico colombiano. Teniendo claro entonces cuál ha sido el origen y evolución del derecho internacional humanitario, pasemos ahora a analizar qué es el derecho internacional humanitario como tal. Y el derecho internacional humanitario se define como ese conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, protege a las personas que no participan o que ya dejaron de participar en los combates, y limita los medios y métodos de hacer la guerra. El DIH suele también llamarse derecho de la guerra, y de una manera más propia, derecho de los conflictos armados. Entonces ahí tenemos en esa definición tres características principales del derecho internacional humanitario. Uno es que busca limitar los efectos del conflicto. Lo segundo es que protege a las personas que no participan o que ya dejaron de participar en el conflicto. Y lo tercero es que establece una restricción para los medios y métodos de guerra. Es importante reconocer en esta definición o en este concepto del derecho internacional humanitario que cuando hablamos de DIH no estamos hablando de las razones por las cuales se llegó al conflicto, sino que por el contrario estamos hablando de las normas que regulan ese conflicto. Tampoco estamos hablando de las normas aplicadas o del derecho aplicado con posterioridad al conflicto para garantizar que no se vuelva a él. Estos tres momentos en la historia de un conflicto armado jurídicamente se conocen con la distinción de normas denominadas como ius ad bellum, el derecho para hacer la guerra, ius in bellum, el derecho aplicable en el conflicto armado, y ius post bellum, el derecho aplicable con posterioridad al conflicto armado. Cuando hablamos de derecho internacional humanitario, lo único que le interesa al DIH es las reglas para adelantar el conflicto armado, es decir, las reglas, el régimen normativo que aplica dentro del conflicto armado. Miremos entonces esa distinción entre ius ad bellum, ius in bellum y ius post bellum, y qué implicaciones tiene eso para el derecho en nuestro país. Cuando hablamos de ius ad bellum, nos referimos a el derecho sobre el empleo de la fuerza.
También estaría dentro de esta definición el jus contra bellum, es decir, es otra cara de la misma moneda, que sería el derecho sobre la prevención de la guerra. Este se encuentra recogido por un régimen especial que es el régimen de prohibición de uso de la fuerza, consignado en el artículo 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, y de la acepción de permitir ese uso de la fuerza solamente cuando se trata de una legítima defensa consignada en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, bajo la permisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, cuando hablamos de jus ad bellum, estamos hablando de un régimen distinto al DIH, que se encarga de establecer cuáles son las razones permitidas por el derecho para que yo pueda entrar dentro de un conflicto armado interno o internacional. Ese tema no le interesa al DIH. Al DIH no le interesa, no se preocupa por las razones por las cuales se da ese conflicto, violando o no la prohibición del uso de la fuerza consignada en el derecho internacional. Exclusivamente le interesa cuáles son las normas que aplican a ese conflicto que se está viviendo, sea internacional o no internacional. Cuando hablamos de jus in bellum, esta es propiamente la finalidad del derecho internacional humanitario, y es limitar el sufrimiento causado por la guerra mediante la protección y la asistencia a las víctimas en el mayor grado posible. Por ello, el derecho aborda la realidad de los conflictos sin considerar las razones o la licitud del recurso de la fuerza o la razón por la cual se llegó a ese recurso de la fuerza. Regula exclusivamente aquellos aspectos del conflicto que generan un interés humanitario. Esto es lo que se conoce propiamente como jus in bellum. Sus disposiciones se aplican a las partes beligerantes independientemente de cuáles fueron las razones por las cuales se llegó a ese conflicto e independientemente de que las partes consideran que están inmersas en un conflicto o no. ¿Qué quiere decir esto? Que así una de las partes beligerantes que se encuentra inmersa en un conflicto armado, sea este de naturaleza internacional o no internacional, se niega a reconocer la aplicación del DIH, se entiende por el derecho internacional que el DIH y las protecciones derivadas del mismo sí aplican a ese conflicto. Y finalmente, el concepto de jus post bellum es un concepto relativamente novedoso en derecho internacional, y es el reconocimiento de esa serie de normas que tendrían que ser aplicadas para lograr concluir un conflicto, pero sobre todo para que una vez se ha concluido con ese conflicto no volvamos a entrar en él. Es lo que se conocen también, o su principal desarrollo se da a través de las normas de justicia transicional, y incluso está regulado desde, o se puede hablar de jus ad bellum desde el vínculo que existía entre la guerra y la necesidad de salir de ella, y este es un concepto supremamente antiguo en el derecho internacional que data desde la época de San Agustín, cuando en su libro 19, en su capítulo 12, el libro 19 de la Ciudad de Dios, ya escribía, abro comillas, cómo los hombres, aún con el crudo rigor de la guerra y todos los desasosiegos e inquietudes, desean llegar al fin de la paz, sin cuyo apetito no se halla cosa alguna natural. Lo que quiere decir con esto es que la finalidad de todo conflicto, el fin que se tiene de las reglas que enmarcan ese conflicto, es precisamente permitir que se siga con algo que es natural al ser humano, y es vivir en paz. El conflicto, ya lo decía Jacques Rousseau, es un accidente por medio del cual se enfrentan personas que, una vez termine esa confrontación, tendrán que volver a ser amigos y tendrán que recomponer su relación y tendrán que alcanzar niveles de reconciliación. Por eso existen las normas del derecho internacional humanitario, para permitir que podamos alcanzar, digamos, que durante el conflicto se respeten unas normas que nos permitan alcanzar la paz, que debe ser la finalidad. La finalidad no es perpetuar el conflicto, la finalidad es que éste alguna vez termine. Pero es importante entender esa distinción entre jus ad bellum, jus in bellum y jus post bellum, para entender que todo aquello que regula el ponerle fin al conflicto y garantizar que no vamos a volver a caer en él, no hace parte de lo que está cobijado por el DIH. Entonces, como se dan cuenta, la idea del derecho internacional humanitario es un poco eso, es evitar que los conflictos se perpetúen en el tiempo y que logremos establecer patrones de paz positiva en todo el mundo. Bueno, esto era un poco lo que yo quería compartir con ustedes la semana anterior, y hoy pues vamos a seguir hablando del derecho internacional humanitario, y lo vamos a hablar en términos
y ya un poco se van involucrando en la actividad que quiero que hagan para después de Semana Santa, de la que vamos a hablar ahorita en un ratito, y son aquellos principios, entonces, del derecho de la guerra. ¿Cuáles son? Porque todo debe tener un principio, todo debe tener unas normas, todo debe tener una codificación. Entonces, el objetivo es que en esta sesión, pues, aclaremos los principios que configuran el derecho internacional humanitario y que hacen que este sea considerado una forma de derecho internacional público. Y el día de mañana trataremos de analizar la relación que hay entre el derecho internacional humanitario y el derecho penal internacional. Por eso, los dos temas que vamos a tratar pues, son los principios del derecho de la guerra y la relación entre el derecho de la guerra y el derecho penal internacional. Entonces, vamos a arrancar ya en firme con los principios del derecho de la guerra. ¿Cuáles son esos principios que tiene el derecho internacional humanitario? De acuerdo con la Cruz Roja Internacional, que vuelvo y repito, como ustedes saben, es un actor, es un sujeto, perdón, de derecho internacional público, los principios generales del derecho internacional humanitario representan ese mínimo de humanidad aplicable en todo tiempo, lugar y circunstancia y sirven para interpretar las normas aplicables a los conflictos armados, sean conflictos internos o conflictos internacionales. Son básicamente 10 los principios generales básicos del derecho internacional humanitario. El principio de humanidad, el principio de igualdad entre los beligerantes, el principio de necesidad militar, el principio de no discriminación, el principio del derecho de Ginebra, el principio de inmunidad, el principio de prioridad humanitaria, el principio de distinción, el principio de proporcionalidad y el principio de limitación de la acción hostil. Vamos a ver un poco de cada uno de ellos y a hablar más a fondo de los mismos. El principio de humanidad dice, palabras textuales, que se deben tratar con humanidad a todas aquellas personas que no participen en las hostilidades, es decir, aquellas personas que no estén empuñando el arma, que no estén atacando a la otra parte, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas que se hayan retirado, bien sea de las fuerzas del Estado o de los beligerantes, las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa. Hay que tratarlos con humanidad, es decir, si ya no están participando de las hostilidades, pues debemos prestarles atención médica, atención psicológica, atención legal, para que puedan hacer ese tránsito del ius post bellum. El principio de igualdad entre los beligerantes dice que la aplicación del DIH no afecta al estatuto de las partes en conflicto, ya que el ius in bellum es independiente del ius ad bellum, de forma que una vez iniciado el conflicto armado, el ius in bellum se aplica a todas las partes enfrentadas, hayan o no hayan aceptado el estatus de beligerancia de la otra parte. Aquí quiero ser muy clara y quiero traer un ejemplo del conflicto armado interno colombiano. Hasta el gobierno de Juan Manuel Santos, el Estado colombiano no había reconocido el estatus de beligerancia de la guerrilla de las FARC, es decir, no había reconocido la condición de conflicto armado interno en la que estaba el país. Hasta ese momento, y ahora nuevamente con este gobierno estamos en esa misma situación, el conflicto armado interno es considerado un conflicto o una serie de actos terroristas que comete un grupo armado al margen de la ley. Eso no quiere decir que no se aplique la norma ius in bellum. Es decir, eso no quiere decir porque el Estado no haya reconocido a la guerrilla de las FARC o al ELN o a los paramilitares o al grupo armado al margen de la ley que sea como beligerante, eso no quiere decir que no se apliquen las normas del derecho de la guerra. Eso quiere decir que así no se lo haya reconocido, estos principios de los que estamos hablando y esos mínimos de humanidad deben ser aplicados, tanto por el Estado colombiano representado en el Ejército Nacional como por los grupos armados al margen de la ley, llámese FARC, ELN, paramilitares, Águilas Negras, BACRIM, como se llamen. Todos deben aplicar estos mínimos de humanidad para que el conflicto no llegue a un punto de no retorno. El principio de necesidad militar dice
que el derecho internacional humanitario establece un equilibrio, una fina línea entre las necesidades del ejército, es decir, hay una fina línea entre los condicionamientos humanitarios y aquellas cosas que debemos o no debemos hacer o aplicar en el derecho en el derecho de la guerra. Así que, pues no debemos tratar desproporcionadamente a nuestros adversarios. El objetivo no es matar por matar, el objetivo es tratar de causar el menor daño posible a las personas que están participando de la confrontación. Dayana, no solamente el ejército, todos aquellos grupos que hagan o que tengan el monopolio del uso de la violencia por parte del Estado, el ejército, la policía, los que participen directamente en un conflicto armado. En el caso colombiano es el ejército y las fuerzas militares. Entonces, ¿el objetivo cuál es? El objetivo es el mínimo daño posible. Respetar de una u otra manera, sé que es un poco paradójico decir, se respeta la vida de mi contraparte, pero eso es lo que hay que hacer, respetar la vida de la otra parte y tratar de causarle el menor daño posible. ¿Para qué? Precisamente para que el conflicto no tome un punto de no retorno en el que no podamos ya regresar al ius ad bellum. El principio de no discriminación. Se prohíbe se prohíbe que se discrimine o que no se apliquen las normas de derecho internacional humanitario por razones de raza, color, sexo, lenguaje, religión, creencias u opiniones políticas, nacionalidad, origen social, origen económico, nacimiento u otra condición. Todas las personas, sin importar todas estas condiciones, deben ser sujetos de derecho internacional humanitario en un contexto de guerra. Y no puede haber discriminación. Ah, no, es que yo a usted no lo protejo o estas normas no lo protegen a usted porque ustedes son homosexuales o porque ustedes son feministas o porque ustedes son negros o porque ustedes son blancos. No, las normas de derecho internacional humanitario son aplicables a todas las personas. Como lo decían en el video que vimos anteriormente, son consideradas normas ius cogens, aunque esto traiga otra serie de debates. Cuando hablamos de los principios del derecho de Ginebra, nos referimos a que todas las personas que estén fuera del combate y los civiles que no participan en las hostilidades, es decir, en el conflicto armado interno o en el conflicto internacional, deben ser respetadas, protegidas y tratadas con humanidad. ¿Esto a qué se refiere? No se refiere solamente a los miembros de las fuerzas militares o de los combatientes que no estén en el ejército, que no estén en el conflicto. También se refiere a los heridos, a los enfermos, a los náufragos, a aquellos soldados, policías, militares, guerrilleros que sean tomados como prisioneros de guerra, a la población civil y a todas las víctimas. A estas personas hay que respetarlas y hay que procurarles atención médica, atención psicológica que les permita pues sobrevivir en medio de la guerra. Los civiles y la población civil tienen protección general contra los peligros que procedan de las acciones militares, es decir, la población civil y todas aquellas personas que no hagan parte de las hostilidades no deben ser objeto de ataques. Por eso, cuando se atacó la iglesia de Bojayá, donde estaban civiles, se cometió una violación a los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, porque se atacó a personas que no participaban en las hostilidades, aunque las partes en el conflicto dijeran unos que eran informantes del ejército y otros que eran militantes de la guerrilla. Eso no estaba comprobado y estas personas estaban protegidas en un lugar de culto, en un lugar religioso que también debía ser respetado por el derecho internacional humanitario. Hay un principio y es el principio de prioridad humanitaria, y es que hay que garantizar que todas las personas, población civil, todas las personas que sufran las consecuencias de la guerra deben ser atendidos en primer lugar. Y se deben responder todas las necesidades derivadas de este conflicto: alimentación, salud, vivienda, atención psicológica, todo lo que estas personas necesiten debe ser dado a la mayor brevedad posible. ¿Para qué? Para que
haya una mitigación de lo que está pasando en el conflicto armado interno. Principio de distinción, y este es muy importante. Las partes en un conflicto deben distinguir siempre quién es la población civil y quiénes son los combatientes, porque los ataques, las hostilidades deben ser dirigidas única y exclusivamente a los combatientes. Por eso también no solamente hay que distinguir entre quién es población civil y quién es combatiente, sino también entre qué es objetivo civil y qué es un objetivo militar. Las iglesias, los colegios, los hospitales son bienes civiles, son bienes de ustedes, de nosotras, las personas que estamos en este mundo y que estamos en un medio de un conflicto armado interno. Eso no se puede atacar. Eso es violación a los principios del derecho internacional humanitario. Por eso, en el conflicto armado interno colombiano se cometen tantas y tan sistemáticas violaciones al derecho internacional humanitario, porque las partes en el conflicto, sea el ejército o sea los grupos armados al margen de la ley, siempre se escudan en que X o Y persona es militante del otro grupo o en que X lugar es un objetivo militar. Los colegios, las iglesias, las universidades, los hospitales, los puestos de salud, los parques donde juegan los niños no son objetivos militares y no se deben atacar. Se deben prohibir, mediante el principio de proporcionalidad, las armas y los métodos que causen daños excesivos a los bienes o a las personas civiles. Entonces, no se pueden lanzar ataques cuando se vea que se va a causar una violación flagrante a la humanidad de las personas o que se van a causar daños a bienes civiles. Nuevamente, el caso de la iglesia de Bojayá. No se debía lanzar un ataque a la iglesia de Bojayá porque habían civiles, porque se iba a dañar un lugar donde no solamente hay un culto religioso, sino donde también, llegado el caso, se pueden poner puestos de salud para atender a las personas que están en medio del conflicto armado interno. La acción hostil se limita, no limita, es decir, es el derecho de las partes a elegir métodos y modos de combate es ilimitado. Yo puedo elegir como parte en un conflicto de qué manera quiero atacar a la otra parte, pero ojo, hay unas cosas que no se pueden usar, unas armas, unos métodos. Eso está, si el derecho internacional humanitario dice que yo no puedo usar un arma como un arma química, como el anthrax, tengo que abstenerme de usarla. Puedo usar cualquier otra arma que yo quiera, cualquier otra cosa que yo decida hacer, pero nunca un arma que está prohibida por el derecho internacional humanitario. Nuevamente porque eso es una violación flagrante al derecho de la guerra. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo claro? Profe, una pregunta. Dayana y Geraldine en ese orden. Adelante, Dayana. Eh, los periodistas creo que también tienen como una protección especial o algo así. Sí, Los periodistas, los curas, los médicos. todas aquellas personas que no participen en las hostilidades están cubiertas y deben ser protegidas mediante las normas del derecho internacional humanitario. Periodistas, médicos, sacerdotes, monjas, enfermeras, todas aquellas personas que lo que buscan es procurar el bien de los demás, que no tienen un arma empuñada. Y pues los periodistas, médicos, enfermeras y demás no empuñan armas de ningún tipo. Nosotros, los profesores, los estudiantes, no empuñamos armas de ningún tipo. Geraldine. Sí, profe. En dado caso de que algún estado llegue a utilizar una arma o una sustancia que esté prohibida. Geraldine, te me fuiste, no te oigo. Geraldine. O qué sanción. Geraldine, no te escucho. ¿Me puedes escribir por el chat la pregunta? Porque no te logré entender. ¿Alguien le logró entender a la compañera que me transmita la pregunta? Sí, yo le entiendo como que qué pasa en los casos en donde se utilicen esas armas que son ilícitas, cómo entra ahí el derecho de la guerra, o sea, cómo entra el derecho internacional.
En ese caso entra a regir el derecho penal internacional, que es el que vamos a ver mañana y es el que juzga todas aquellas acciones que son violatorias de los derechos o de las normas impuestas por medio del derecho internacional humanitario. Entonces, si se llega a comprobar que X o Y Estado cometió violaciones al derecho internacional humanitario, puede ser sancionado por parte de la Organización de las Naciones Unidas, o sus líderes pueden ir a la corte, pueden ser juzgados ante la Corte Penal Internacional que tiene su sede en La Haya y de la que vamos a hablar mañana para que pues paguen por haber empleado estos actos ilícitos. Digamos que punitivamente sí puede ser juzgado por la Corte Penal Internacional o también por cortes regionales como la Corte Interamericana, la Corte Europea, la Corte Africana de los Derechos de los Pueblos. Siempre hay un castigo punitivo. ¿Alguna otra pregunta? Joaquín, adelante, buenas noches. Gracias, profesora. Buenas noches, cordial saludo para todos. Tengo una duda, profesora. En este caso de las sanciones que usted está refiriéndose con ocasión a la pregunta de la compañera anterior, ¿estas sanciones sí son taxativas? Es decir, si un Estado incumple alguno de estos principios, ¿sí o sí debe ser castigado? Sí, recuerda que la justicia internacional es una justicia de tipo subsidiario, entonces los estados o las personas que hayan ordenado las violaciones al derecho internacional humanitario deben ser castigadas por tribunales nacionales y si no son juzgados por sus tribunales nacionales, pueden ser llevados a tribunales subsidiarios a nivel internacional, como la Corte Penal Internacional en el caso de civiles o de personas que hayan hecho parte de gobiernos o que hayan intervenido directamente en las hostilidades, o en el caso de estados, como en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Te pongo un ejemplo. En el caso de la periodista Ginette Bedoya Lima, el Estado colombiano cometió o se cometieron violaciones al derecho internacional humanitario, porque la tortura y la violencia sexual son violaciones taxativas al derecho, al derecho internacional humanitario. Ginette Bedoya puso la demanda en Colombia. A Ginette Bedoya la justicia colombiana no le cumplió, por eso Ginette Bedoya lleva el caso a un tribunal internacional. Y si ese tribunal, si llegado el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no llegara a solucionarle o no llegara a hacerle justicia a Ginette Bedoya puede llevar al líder del grupo armado al margen de la ley o al líder del Estado que cometió la victimización en su contra ante la Corte Penal Internacional. Es decir, siempre va a haber una condena. Ya, correcto. Económica, moral o penal. Correcto, gracias. Acuérdense que las sanciones no solamente son penales, es decir, no solamente nos vamos a 1 año de cárcel, 2 años de cárcel, 60 años de cárcel o una indemnización, sino que las sanciones también pueden ser de tipo moral, de tipo restaurativo, que es lo que busca también la justicia penal, la justicia especial o la justicia transicional, que se llama. ¿Sí te quedó claro más o menos cómo es el proceso, Joaquín? Sí, quedó claro. Gracias. Vale. Hay unas normas que son fundamentales en el uso o dentro del derecho internacional humanitario. Primero, es que las personas puestas fuera de combate y las que no participan directamente en las hostilidades tienen derecho a que se respete su vida y su integridad física y moral. Estas son las primeras personas que en todas las circunstancias deben ser protegidas y tratadas con humanidad por las dos partes en los conflictos y por quienes no hagan parte del conflicto. Cuando hay un adversario que se rinda o que ya está fuera de combate, se prohíbe que sea asesinado a sangre fría o que sea herido. Esto también constituye una violación al derecho internacional humanitario. Aquellas personas que estén heridas o que estén enfermas deben ser reconocidos y asistidos por aquella parte en el conflicto, sea el Estado, sea el otro grupo, quien los tenga en su poder. Asimismo, todos los médicos, personal sanitario, periodistas, medios de transporte deben ser atendidos si están heridos o están enfermos. Cuando haya de por medio un emblema como el de la Cruz Roja Internacional, la Media Luna Roja o también la Estrella Roja en el caso del Estado de Israel, esto debe ser
Siempre este símbolo debe ser protegido y respetado. Este símbolo, no, las personas que tengan el peto, el chaleco de la Cruz Roja o de la Media Luna Roja, deben ser respetadas y no deben ser atacadas. Rocío, no se trata de si la decisión nos parece o no nos parece. Se trata de si se hizo o no se hizo justicia. Si en el caso de una violación a los derechos humanos, la JEP no expide una sanción, bien sea restaurativa o condenatoria, ahí sí podemos acudir a un tribunal internacional. Pero si la Justicia Especial para la Paz impone una sanción de 8 años de cárcel, de 9 años de cárcel, ya ahí es cosa juzgada. Y el derecho penal internacional, y lo vamos a ver mañana, no juzga 2 veces un mismo caso. Si ya hubo una condena, esa condena es la condena definitiva. Jessica. Buenas noches, profe. Profe, digamos, bueno, sale un poco como del tema, pero digamos, esto no se puede aplicar cuando el ejército, bueno, condena a los soldados, bueno, a los rangos, a los altos mandos, cuando van a guerra y matan con sevicia. Podemos decir que hay una relación en eso. Ahí hay una violación a las normas del derecho internacional. Porque, o sea, tengo entendido que a ciertos metros y después de ciertos disparos que tenga, pues el otro bando, por decirlo así, ya se está reconociendo que se vicia. Por eso es que son juzgados. O sea, sí tiene que ver, tiene una relación también ahí con los derechos. Sí, señorita, y ahí hay una violación a los derechos. Ah, ok, profe, gracias. Aquellos combatientes que sean capturados o aquellas personas civiles que se hallen bajo la autoridad o la jurisdicción de una parte en conflicto, tienen derecho a que su vida sea respetada, a que se los trate con dignidad y a que sus derechos individuales sean protegidos de todo acto de violencia y de todo acto de represalias, sin importar si estaba o no estaba del otro lado del conflicto. Todas las partes en el conflicto se beneficiarán de garantías jurídicas fundamentales, es decir, a nadie en un conflicto lo pueden tildar de culpable si no se le ha comprobado. Nadie en ninguna parte en un conflicto puede ser sometida a tortura física, a tortura mental, a castigos corporales o tratos crueles. Por eso, por ejemplo, cuando los militares estadounidenses capturaban a los miembros de Al Qaeda y se los llevaban para las cárceles como la de Guantánamo y los sometían a torturas como ahogarlos con agua fría o ponerles electroshock, se hablaba de violaciones al derecho internacional humanitario. Y aquí vuelvo y les digo lo que les dije la semana pasada. No solamente en los países del tercer mundo se cometen violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos. También aquellos que son considerados los países del primer mundo, los países más desarrollados, cometen violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Las partes en el conflicto y los miembros de Fuerzas Armadas que no tienen derecho ilimitado a la elección de los métodos y la guerra. Es decir, esa elección debe ir en términos de qué permite y qué prohíbe el derecho internacional humanitario. Si se prohíben armas químicas, si se prohíben armas biológicas, si se prohíbe tortura, si se prohíbe violación, pues eso no se puede usar en una guerra y ambas partes en un conflicto deben entenderlo. Asimismo, otra norma fundamental es que se debe hacer una distinción entre la población civil y los combatientes. No se puede atacar a la población civil, no se puede atacar bienes de la población civil. Eso es una violación y por eso deben ser condenados quien sea que haya cometido la violación, sea el Estado o sea el grupo armado al margen de la ley. Ahora bien, nosotros estamos en un conflicto, o estábamos, según algunos expertos que creen que la guerra ya se acabó. ¿Cuál de los principios del derecho internacional humanitario se crean gracias a los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales? ¿Cuál de esos 10 principios de los que hablé hace un momento creen que es el más importante y que no se aplica en el conflicto armado interno colombiano y por qué? ¿Cuál de todos esos 10 de los que les mencioné? Voy a darles 2 minutos para que reflexionen allá con sus apuntes, con los screenshots que tomaron y volvemos a que 3 o 4 personas pues nos cuenten un poco qué reflexionan sobre esto.
Listo, entonces arranquemos. Ya hay varias personas que tienen la mano levantada. Jorge, te escuchamos. Buenas noches. Hola doctora, buenas noches. Pues doc, usted o solicita ahí en la pregunta que el que más se vulnera según eso, pues sería el de humanidad. No obstante, de todos los que se vulneran ahí, que es la gran mayoría, por no decir que todos, yo optaría que es la humanidad, el de extensión y la proporcionalidad. ¿En sentido a qué? En que cuando hablamos del principio de humanidad, si hablamos, por ejemplo, con los grupos beligerantes al margen de la ley, cuando tomaban secuestrados, eh, cuando se hacían las pescas milagrosas, cuando se hacían estas extorsiones, el trato hacia esas personas que ellos capturaban, cogían, secuestraban, no era el trato más humano ni el más digno para la comunidad humana, ¿no? Vemos en videos, en noticias, cosas que los metían a cuatro palos llenos de alambre de púas, a aguantar hambre, a golpes incesantes, a maltratos de tortura, como lo es el que usted lo nombraba hace poco también, el de ahogarse con un trapo en la cara y agua, el de cortes en el cuerpo, el de, bueno, infinidad de cosas que maltratan la dignidad humana. Entonces, en ese ámbito, vemos que el tema de humanidad no se da. Ahora bien, si lo vemos por parte del grupo que está con la ley, llámese ejército armado, cualquier fuerza armada, pues también se capturaron muchas personas del grupo subversivo, del grupo en conflicto contrario, donde también se colocaron en torturas para sacar informaciones, lo cual tampoco se les respetó su dignidad humana como tal, ¿sí? Si hablamos en cuanto a distinción, en cuanto a las guerras, cuando hablábamos de conflictos, por ejemplo, cuando Pablo Escobar, esta cosa que estábamos en la época del terrorismo, hombre, los carros bomba explotaban en la esquina de cualquier lado, entonces no respetaban que fueran circunstancias o partes de militar para poder accionar este conflicto, esta guerra. Asimismo pasa con la guerrilla, llegan y se toman poblaciones y no arremeten por decir algo contra la estación de policía o contra el batallón, sino contra toda la población. Entonces no hay una distinción como tal. Y en cuanto a temas de proporcionalidad, si bien sabemos, las Fuerzas Armadas pues cumplen este propósito. Para no irnos tan lejos, si hablamos de tipos de municiones, cuando se prohibió el uso de la munición 7.62 y pasaron a 5.56, los grupos al margen de la ley siguieron utilizando ese tipo de munición 7.62, que es una munición que sí, todas matan, pero es que la munición 7.62 desmembrana, entonces si le cayó el tiro en un brazo, se lo quita. El 5.56 puede haber daños, obviamente grandes, pero no hasta la mutilación, por decirlo de alguna manera. Sí, entonces yo opino que en esos tres aspectos es como lo que más se viola en el conflicto interno, pero si tuviese que tomar uno solo, me iría por el de humanidad. Que es Eso quizás sería. uno de los más graves y de los que más daño causan en las personas. Gracias, Jorge. Hola, Nicolás. Hola doctora, muy buenas noches. Doctora, pues revisando los de los 10, considero que en su mayoría nosotros como colombianos, pues no, o bueno, las personas que pertenecen o que son los actores principales de la guerra no los están respetando. Resalto mucho lo que dice el compañero Jorge en cuanto al principio de humanidad, porque de alguna u otra manera siempre el sujeto que viene a ser como el más afectado es aquel que no es miembro de la guerra. Ejemplo, pues a raíz de todos los conflictos que han sucedido al margen de la ley, vemos como los campesinos son unos de los del claro ejemplo de aquellos actores que tienen que entrar a incluirse en la guerra con el pleno objetivo de pues no ser violentados o no ser matados. Algún tiempo tuve la posibilidad de estudiar un poco más a fondo con el Centro de Memoria Histórica la masacre del Salado, y era ver cómo los grupos al margen de la ley tenían que pues entrar directamente a los campesinos y amenazarlos y demás, y ellos y los campesinos tener que dejar su arraigo y demás circunstancias por el único objetivo que mantenían pues los grupos al margen de la ley, que era pues
generar más guerra en cuanto a situaciones políticas y demás. Entonces considero que pues se ven básicamente afectados el principio de humanidad, el principio de la no discriminación, porque no estamos respetando a aquellos sujetos que mantienen o que pues se les debe dar protección y respeto a lo que se ha consagrado como las normas para la guerra, el principio de la distinción, pues a que no distinguimos quiénes son los actores directos en medio de un conflicto y estamos pues incluyendo ya terceros con el objetivo de ser pues afectados en el mismo. Esa es mi pequeña opinión, profe, muchísimas gracias. Gracias, Nicolás. Tristemente, son muchos los principios que se violan, algunos más que otros, y que hacen que estemos dentro de los primeros países en la lista en ser flagrantes violadores de las normas, no solo de derechos internacionales humanitarios, sino también de derechos humanos. Linda. Bueno, Doc, yo tengo pues tres, sobre todo, principio de distinción. Digamos, en los conflictos armados no internacionales se hablan que en este principio, digamos, en todas las partes en conflicto tienen que hacer distinción en todo momento entre la población civil y las personas que pueden ser lícitamente enfrentadas. Digamos, en este caso, los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley o los civiles que toman parte. Linda, te fuiste, no te oigo. Se me fue Linda de la... ¿Soy yo o ninguno escucha a la compañera? No, yo tampoco la escucho, doctora. Linda, no te podemos oír. Vamos a ir con Kevin mientras Linda resuelve su problema con el micro. Buenas noches, Doc. Bueno, digamos que mi opinión, basada y obviamente de acuerdo con mis compañeros en su intervención anterior, iría pues más en cabida del derecho, bueno, del principio de la distinción. Digamos que más que nada me parece el más importante porque, bueno, sí que es verdad que estos otros principios relevan o más bien distinguen pues el accionar de los grupos, bueno, que están en conflicto y demás. Siento que este es el más importante porque más que nada lo hemos visto y no hablamos del conflicto armado solo entre la guerrilla y el ejército, sino bueno, esto ahora que están renombrados, por ejemplo, de los falsos positivos y entre otros conflictos armados que pues cuando uno se lo piensa así, más en Colombia, uno dice, bueno, no hay distinción aquí entre los campesinos, entre los niños que fueron reclutados, entre los niños que fueron masacrados, mujeres que también hicieron parte de estos grupos armados que fueron casi que, bueno, en todos los casos obligadas a pertenecer a ellos. Entonces yo diría que pues el más importante es el de la distinción. Creo que es importante resaltar que no solo en Colombia, sino en todos los conflictos internacionales siempre, pues digamos que se ha visto esa falencia de no distinguir entre quién es el, digamos, entre comillas, el enemigo en la guerra y intentar afectar la humanidad de otro, que pues también es un principio, pues digamos que se desentiende un poco de lo que es y para lo que y hacia lo que va dirigido el objetivo. Entonces, pues matar a inocentes y demás es, entre otras cosas, bastante triste. Yo diría que este principio es el más importante y el que menos se aplica en el conflicto armado en Colombia. Gracias, Kevin. Linda, ¿volviste? Sí, Doc, es que se me cayó el internet, está pésimo, pero bueno, acá estoy. Dale, te escuchamos. Listo, Doc. Bueno, había quedado en el principio de distinción, que bueno, el compañero estaba hablando, no sé hasta dónde me escucharon, Doc. Yo no te escuché, sino cuando dijiste, tengo 3 y ahí te me fuiste. ¿Tengo qué, Doc? Y cuando dijiste, tengo 3 principios y ahí te me fuiste. ¡Oh! O sea, estaba hablando solo. Bueno, Doc, retomando, pues había nombrado, estaba hablando sola,
sobre lo del principio de extinción, digamos acá con el conflicto armado no internacional que hablamos de Colombia, esto implica que las partes en conflicto harán distinción en todo momento entre la población civil y las personas que pueden ser lícitamente enfrentadas. Digamos, allí entra lo de los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley o los civiles que toman parte directa a las hostilidades mientras su participación dentro de los mismos. Allí va a que, digamos, ese principio en Colombia se está viendo de manera muy evidente que es violado, ya que se ha visto cómo en los operativos militares que últimamente han hecho las fuerzas militares colombianas no han tenido precaución con los daños colaterales que han ocasionado, ya que queda población civil en medio del conflicto o simplemente niños que quedan dentro de los campamentos mismos que ellos para desplegar esos operativos deben de hacer un estudio antes de atacar. Ahora bien, con este hago alusión, digamos, al principio de proporcionalidad. Aquí se habla que cuando se va a realizar un ataque u otra operación contra un objetivo militar, se debe establecer que en esa actividad, obviamente, alcanza una ventaja militar definida, pero de igual manera los medios y los métodos de combate no pueden afectar a la población civil y mucho menos a los bienes, y menos ocasionar daños colaterales. Entonces, creo que ahí empieza nuevamente a violarse otro principio aparte del de distinción. Ahora, yo había visto un principio, Doc, no sé si tú lo nombraste, bueno, no sé si tenía otro nombre, que era el principio de precaución en el ataque. Eso lo leí en un manual de derecho operacional de las fuerzas militares de acá de Colombia, y digamos aquí hacía énfasis que lo integran desde el artículo 1 del artículo 13 del protocolo 2 de 1977, donde habla sobre la población civil y las personas civiles, donde dice que gozarán de protección general contra los peligros procedentes de operaciones militares. En ese principio claramente dispone que las operaciones militares deben realizarse con el cuidado constante de preservar a la población civil, a las personas civiles y a los bienes de carácter civil. Entonces creo que básicamente ahí se le suma otro principio adicional a los anteriores que ya había nombrado. Sin lugar a dudas son un montón de principios los que se violan y que de una u otra manera no tenemos presente, aquí no vamos a decir que es solamente el grupo armado o los grupos armados al margen de la ley, a veces también es el Estado. Sí, el principio lo nombré, creo que tiene otro nombre en mi presentación, pero sí está dentro de los 10 que mencioné en un primer momento. Gracias, Linda. Mauren. Profe, para mi concepto, pues como se lo dice, sí hay varios principios que son violados. Digamos que yo me fui por el principio de inmunidad. O sea, en el transcurso de lo que fue la guerra entre, porque todavía sigue habiendo guerra, ese principio pues ha sido vulnerado, ha sido violado. El principio de inmunidad, puesto que todos nos vemos ahí involucrados, o sea, desde el campesino que está en su huerta o en el campo plantando en sus tierras y se encuentra una mina, ahí ya está siendo objeto de ataque. Entonces, ese principio de inmunidad no se está respetando. O tan simple como cuando hay ¿cómo se llama eso? Un cruce de balas en algún lugar, en algún pueblo, ¿sí? Ahí también hay personas civiles que están siendo víctimas. Al ser reclutados, también están siendo víctimas y objetos de ataques, cosas que pues no se cumple este principio, y entre muchos otros. Por no decir que cada uno tiene un poquito que se incumple. Exacto, por no decir que de cada uno hay un poquitico que contar. Gracias, Mauren. Zaida, terminamos contigo. Bueno, profe, para mí los principios que más son vulnerados, primero es el principio de humanidad, segundo, el principio de distinción, y tercero, el principio de derecho de Ginebra. Digamos que frente al principio de humanidad, pues supongamos que no hay tratamiento de la enfermedad de las personas afectadas. Aparte, yo considero, y lo digo desde un punto personal, que la humanidad incluye incluso el lenguaje con el que uno se refiere a la guerra, en este caso, o al conflicto. Las personas, digamos, que quedan de bajas, o las personas que posterior al conflicto armado se convierten en bajas, prácticamente son cifras y ya. De hecho, hemos visto los juicios de la JEP, son vergonzosos, literalmente son vergonzosos ver cómo se paran muy descaradamente a decir dónde lo enterraron, qué fue lo que hicieron y ya. Entonces, considero que ese principio de humanidad
claramente es afectado. En cuanto al principio de distinción, yo digo que existen también, sumado a lo que dicen mis compañeros, constantes ataques contra la población civil. Y de hecho lo digo de esta manera y creo que es como una estrategia de presión, porque ellos saben que si atacan a los civiles, están atacándolos directamente a ellos, ¿sí? Entonces es un modo como de generarles presión y de hacerles saber que quieren más guerra, por decirlo de algún modo. Y por último, pues el principio del derecho de Ginebra, que se complementa mucho con el de humanidad. Y pues digamos, quiero decirlo de esta manera, hace poco veíamos noticias de líderes sociales que mueren día a día, de personas que son desplazadas, los graban, los suben en las noticias, ni siquiera en las noticias, a veces solamente en los diarios, en los periódicos y ya, pasó. El presidente, los ministros, ninguno se pronuncia y así pasa con todo. ¿Dónde está el derecho de Ginebra? ¿Dónde está el derecho a esa humanidad y a ese respeto que merecen esas personas? Más allá de que las nombren, más allá de que les digan, ay sí, pobrecito, es víctima de la guerra, sino no hay, digamos que una atención real a estas personas. Gracias, Zaida, y gracias a todos. Sí, tienes mucha razón ahí. Más de un principio y este a veces también de los principios de Ginebra es uno de los que más se violenta. Chicos, antes de terminar, antes de que se vayan, bueno, por hoy esto es como todo lo que